Gracias. Estudié la secundaria en un colegio de mi ciudad y después de dejar la escuela a los 15 años me convertí en un jugador de fútbol. Así que hablar en la Unión de Oxford me hace sentir casi tan orgulloso como si nunca antes hubiera existido. Lo que voy a hacer esta noche es simplemente facilitar información a la que normalmente no tendríais acceso a través de los medios de información oficiales. No es algo que voy a intentar venderos. No es algo que voy a intentar que creáis. Porque el mundo está lleno de gente que constantemente les dice a los otros qué es lo que deben de pensar, ya sea en temas como la religión, la política, la ciencia o lo que sea, medicina. Constantemente se nos repite, así es como son las cosas, debes de creerlo, y si no lo crees, estarás equivocado. Así que todo lo que voy a hacer esta noche es facilitaros información, y lo que hagáis con ella no solo no me importa, sino es que tampoco es asunto mío. Lo que hagáis en relación a lo que os cuente es asunto vuestro. Así que enfatizaré desde el principio que no estoy aquí para haceros creer en nada, solo para decir que hay una manera de ver a esta cosa que llamamos vida y los sucesos mundiales diferente. Y que no es como se nos cuenta día a día cada vez más, como aparece en los medios oficiales, hacia cómo era la sociedad creada por George Orwell en su novela 1984. Gandhi dijo, algo erróneo no se convierte en verdad a base de repetirlo muchas veces. Tampoco una verdad se convierte en algo erróneo porque nadie la vea. Él también dijo, aunque formes parte de una minoría de uno, la verdad sigue siendo la verdad. La verdad no es algo en lo que crees, la verdad es algo que simplemente es. Y tu relación con ella es una decisión propia. Obviamente hay diferentes versiones de la verdad y hay diferentes maneras de mirar la vida. La verdad se contiene a sí misma, no es algo en lo que creemos, es algo en lo que decidimos alinearnos o no alinearnos. Es seguro que si una persona se levanta para decir algo, no significa que eso no pueda ser verdad. Y no por el mero hecho de que todo el mundo esté diciendo lo mismo, tampoco eso significa que sea verdad. Hubo una época en la que si hubiera estado aquí hace siglos, si hubiera dicho que la Tierra es redonda, me hubieran llamado loco. ¿De qué estás hablando? Es interesante que si quieres anular la sensación que alguien tiene de lo que es realmente posible, todo lo que tienes que hacer principalmente es suprimir la información que ellos reciben sobre lo que es posible y entonces, ¡boom!, encerrados en una caja. Así que la Tierra no es plana, es una esfera. Nivel de información, tú estás loco.
¿Y qué pasa con las cosas que caen? Presentas más información. La ley de la gravedad. Ah, lo que aparentemente era ridículo, ahora es posible. La diferencia entre la verdad y la mentira es el nivel de información que se tiene. Así que aquel que controla la información controla nuestra sensación de lo que es posible. Y de eso estaba hablando Gandhi. El mundo parece tan intensamente confuso, tan complejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué está pasando? Y la razón tan compleja para esto parece ser es que tenemos una falta de nivel de información en los medios de comunicación oficiales, que es donde la mayoría de la gente consigue su información, para intentar entender qué ocurre en el mundo, de qué manera encajan las partes del puzzle. Y esto es lo que voy a hacer esta noche. Y esto es lo que hago de una manera masiva en este libro, que es bastante denso, porque las cosas dan la sensación de estar aisladas. Oh, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De qué va esto? Uy, ¿qué hace él? ¿Qué es este evento? ¿Qué ha pasado aquí? Pero cuando atas los cabos de repente y conectas los puntos, oh, esto es lo que está pasando. Atar cabos es absolutamente crucial. Y yo comencé en un viaje hace 20 años, en una búsqueda para entender dos cosas: la naturaleza de la vida, quiénes somos, qué hacemos aquí, y quién realmente controla los eventos del mundo y lo que llamamos sociedad y con qué fines. Y por supuesto todos nos topamos con la complejidad del mundo, pero cuando empiezas a atar los cabos, los sucesos se convierten en el proverbial elefante en la habitación. Todos lo ven, pero nadie habla de ello. Así que de una manera apabullante, los grandes eventos mundiales cambian a la sociedad y nos mueven en ciertas direcciones. Y esto no ocurre por accidente, sino por diseño. Yo normalmente escucho a la gente decir: ¿tú crees en la teoría de la conspiración o en la versión oficial? Como si pudieras elegir. Algo que ha pasado en el mundo, muchas cosas dan la sensación de ser un error. Pero dentro de eso, hay cambios en la sociedad realmente calculados que sin duda se convierten en obviedades y quitan el poder a la gente y se lo dan al Estado global. Y eso es lo que ellos, las élites, buscan, y por eso parece que van acumulando el poder en las manos de unos pocos individuos. Es una famosa cita que dice: toda la verdad pasa por tres estados. Primero, ridiculizada. Yo me la sé, está bien. A principios de los 90 me pasó. La segunda, se le hace una violenta oposición. Tercero, es aceptada como evidente en sí. Una y otra vez, el mismo proceso. Lo que ahora está pasando es diferente, porque cuando empecé a hablar de esto hace 20 años, estaba hablando casi a más sillas que a personas. Y el 20 de mayo de 2008, estoy hablando de mi charla en la Academia de Bristol, más de 1000 asientos se vendieron con 3 meses de antelación, y esa es la diferencia. Capturar realmente la manera en la que más y más personas están empezando a ver que esta historia empieza a tener sentido en el mundo. Ven el mundo un poco como pensaban que no podía ser, y en realidad resulta que no es para nada como pensábamos que era. Ahora, tengo esta pequeña teoría. Si te acercas demasiado a algo, te pegas tanto a ella que pierdes la perspectiva. Y mi solución es: respira profundamente, da un paso atrás y mírala de nuevo. Entonces empiezas a ver cosas que no podías ver antes. ¿Quién dice que va a ganar la presidencia? No importa. Así que tienes este dicho en los Estados Unidos que dice que cualquiera puede convertirse en presidente. Y por eso la llaman la tierra de los hombres libres. Bueno, cualquiera puede convertirse en presidente tan pronto como tengan a la gente que controla los medios y el dinero de su lado. ¿Alguien más? El resto no tiene nada que hacer.
Y ahora tenemos que elegir. Y no paro de asombrarme. Parece ser que estas tres personas, todos ellos están conectados a la misma red de la que estamos hablando esta noche. Todos diferentes máscaras sobre la misma cara. Y aparentemente esto representa algún tipo de elección. Barack Obama. Él habla del cambio, el cambio en el que puedes creer. Pero la persona que hay detrás de su campaña es Zbigniew Brzezinski, el hombre que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter, el cual hace unos años admitió públicamente que él dejó que la administración Carter manipulara a la Unión Soviética para invadir Afganistán en una ocupación que llevó a la guerra y como resultado millones de personas muertas. Y como consecuencia se creó el bando contrario con los talibanes y todo esto. Pues este es el hombre que se esconde tras Barack Obama, el cual habla de estar en contra de la guerra. Es un fraude. Y la gente que le está apoyando va a estar muy decepcionada con su política cuando llegue a la Casa Blanca y va a darse cuenta de para qué está realmente puesto allí. Porque ahí está la clave. Estamos presenciando en las noticias de los medios y en la televisión tan solo una película. Una película que nos da la sensación de que tenemos libertad, de que tenemos libre elección, pero en realidad solo hay una fuerza por detrás de las aparentes personas que salen en la película. Y esto ocurre no solo dentro de los países, sino también entre los países, manipulando a los diferentes países con el mismo fin. Y no es ningún tipo de milagro de la coincidencia que un ministro laborista se alinee perfectamente con el presidente demócrata Clinton. Y entonces, cuando cambian de presidente en Estados Unidos, él sigue igual de conectado con el presidente republicano de extrema derecha, como es George Bush. Porque Bush y Clinton están controlados por la misma red. Blair, Brown, todos ellos están controlados por la misma red y de esa manera ellos trabajan con un mismo fin. Y esta gente controlada tiene mucho más miedo a esta red de control que a la misma opinión pública. Y esto es por lo que Blair no tuvo ningún problema en ir en contra de la opinión pública de Gran Bretaña, aunque eso le causara enorme daño en términos de su popularidad, porque eso era más accesible para él que ir en contra de la organización. Algunos dicen que Blair era una marioneta de George Bush, pero el hecho es que ambos son marionetas de la fuerza que les controla. Lo mismo ocurre en este país. Lo que tenemos aquí es este cambio de manos y funciona de la siguiente manera. La forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es libre, porque nunca se rebelarán en contra de lo que les esclaviza cuando creen que ya son libres. Puedes hablar sobre dictaduras fascistas y comunistas, pero en una dictadura en la que la gente puede ver, tocar y sentir, la gente entiende en la situación en la que se encuentran. Y estas dictaduras tienen un final seguro porque la gente puede ver quiénes son sus controladores. La forma más grande de control es la prisión sin barrotes, porque la gente se sentará allí para siempre sin hacer nada porque no se ven a sí mismos en una prisión. Y una de las maneras en las que ellos perpetran esta estafa es mayoritariamente teniendo dos partidos controlados por ellos en un país. Así ellos cambian el poder entre estos dos partidos controlados continuamente. Cuando un partido está en el gobierno, introduce la agenda de más y más centralización de poder. Entonces, el partido en la oposición se opone en contra. Oh, tenemos elecciones libres. Pero cuando hay otra elección y se cambia el gobierno, ahora el partido que se estaba oponiendo a la centralización de poder está en el gobierno e introduce la agenda a la que anteriormente se oponía. Y el partido que estaba anteriormente en el poder se opone. Oh, tenemos elecciones libres. Otra cosa que hacen es, si quieren a cierta persona en el poder, como querían a Blair, y anteriormente a Margaret Thatcher, es crear el caos en el partido contrario. Y entonces